Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateWeb, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Osvaldo Quiñones le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, pero muy necesarios para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y me voy a trasladar a hechos, noticias, información, basándome en un tema, porque esto es un tema, con hechos, noticias, información, análisis y comentarios de su servidor Osvaldo Quiñones, como siempre lo hago. Y es que vamos a hablar, o voy a exponer hechos, noticias importantes sobre la Organización del Atlántico Norte. ¿Para qué sirve la Organización del Atlántico Norte? ¿Cuál es el sentido de la existencia de este organismo? Se sorprenderá cuando le dé los hechos y la noticia, cuando le dé el análisis del por qué o para qué existe dicho organismo. Más allá de lo que pueden decir los políticos y medios de comunicación corporativos. Porque la Organización del Atlántico Norte solamente tiene un sentido de existencia: apoyar el capitalismo depredador y rapaz, complejo militar industrial especialmente de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y de esta manera continuar con el imperialismo de antaño, tratando de imponer la voluntad de ellos o la voluntad de Europa y Estados Unidos al mundo entero. Creen que eso es posible todavía y creen que es su derecho. Y la Organización del Atlántico Norte no es más que un brazo armado con ese objetivo. Bueno, ¿no cree? Vayamos a algunos de los hechos, noticias, información, el análisis de su servidor Osvaldo Quiñones, y después usted saca su conclusión. Si le gusta, le da like. Si no le gusta, le da dislike. Pero déjeme un comentario, por lo menos para saber qué me faltó o qué más necesita. Vamos aquí precisamente con algunos de los hechos importantes. Este pasado 18 de octubre, el gobierno de Rusia anuncia su salida definitiva y cooperación con la Organización del Atlántico Norte, así también con la Organización de Cooperación y Seguridad de Europa. Su ruptura definitiva. El señor Sergei Lavrov, después del llamado de Bruselas, precisamente del señor Josep Borrell y el señor Jens Stoltenberg, que piden precisamente al gobierno ruso reconsiderar su salida, el señor habló el secretario de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, afirma que no hay manera de regresar atrás. Ya no hay vuelta de hoja. Se acabó. Rusia no coopera. Pero vamos, esto sucede mientras que la señora Victoria Nuland realiza una visita en el mismo periodo de tiempo, justamente después de la expulsión de los representantes rusos de este organismo. Imagínese usted, pero ahorita vamos. La señora Victoria Nuland realiza una visita a Rusia con la intención nuevamente de tratar de persuadir al gobierno de Rusia para que reconsidere sus acciones y de esta manera permanezca o permita o que continúe la cooperación con la Organización del Atlántico Norte. Así también se habló del tratado de no a la proliferación de armas nucleares, así también como de otros asuntos, pero lo más importante en estos momentos estoy hablando de la Organización del Atlántico Norte, persuadir. Esa fue la intención de la señora Victoria Nuland. ¿Tuvo éxito? Ninguno en absoluto. Se vino vacía y sin nada. Pero vamos, el señor Volodymyr Zelensky exige y pide a la organización, a la Unión Europea, a la Unión Europea que imponga más sanciones económicas en contra de Rusia, así también como le haga un llamado y advertencia porque está utilizando justamente el gas como un arma política y que la crisis económica, la crisis de energía que hay en Europa es culpa de Rusia, porque Rusia, pudiendo enviar todo el gas que quisiera Europa, está cerrando la llave para llevar y someter a las políticas del Kremlin a toda Europa. Fíjese la locura de este señor. Pero voy más lejos. El señor Jens Stoltenberg, y ya hablo justamente de que hay una reunión, o hubo una reunión de la Organización del Atlántico Norte este pasado 21 y 22 de octubre, o sea, ayer se terminó. El señor Jens Stoltenberg nuevamente asegura que las principales amenazas para la seguridad y estabilidad del planeta la representan Rusia, la representa China. ¡Wow! De veras que realmente estos sí están locos, muy, muy locos. Pero por Dios, entonces ¿este organismo para qué sirve? ¿Pero quién es el señor Jens Stoltenberg, quien se reunió justamente unos días antes de esto? En el Pentágono con el señor secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. ¿Se imagina usted? Vino a que le dieran indicaciones de lo que tenía que decir, de lo que tenía que hablar y a quién tenía que acusar. Pero ahora veamos
más allá de lo que digan estos medios, ¿ok? El señor Vladimir Putin afirma que la Organización del Atlántico Norte ha incumplido todos los acuerdos que tenía con Rusia y que Rusia no puede seguir cooperando, puesto que mientras que sigue cooperando, ellos siguen avanzando y, construyendo nuevas bases militares en vista o en la frontera rusa. Fíjese, ahorita le voy a exponer todo esto, pero vamos ahora al análisis completo de todo esto, con los hechos, la noticia, la información. ¿Cómo surgió la Organización del Atlántico Norte y para qué? La Organización del Atlántico Norte surgió y nació en el año de 1948, 3 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. El objetivo supuestamente crear un mecanismo de seguridad entre todas las naciones para evitar nuevamente que sucediera lo que sucedió con el nazismo o con el señor Adolfo Hitler. Pero especialmente eso por una parte, esa era la intención en la seguridad. Por otra parte, detener supuestamente la amenaza que representaba el socialismo de la antigua Unión Soviética o la URSS. Yo estoy hablando de la Unión Soviética antigua. Ese era el objetivo final. Acabar con el socialismo, de eso se trataba. No importaba aquí la seguridad, sino acabar con un socialismo que ellos miraban como una amenaza, su fantasma, su peor pesadilla según ellos. Pero bueno, ese era el objetivo, ¿no? Entonces se cae el muro de Berlín, ¿ok? Con la Alemania dividida. Se cae el muro de Berlín y continúa la Organización del Atlántico Norte. Se desintegra la Unión Soviética, se acaba el socialismo allá en Rusia. Y si el objetivo era detener el socialismo y se acaba el socialismo, se desintegra la antigua Unión Soviética, ¿por qué sigue viva la Organización del Atlántico Norte? Pregúntese. Vamos. La Organización del Atlántico Norte, cuando Rusia fue parte de la Organización del Atlántico Norte, este organismo, la Organización del Atlántico Norte, se comprometió a no avanzar más allá de las fronteras alemanas. Y en estos momentos, día a día, siguen incrementándose nuevas naciones, como Bulgaria, como Polonia, como Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, todas las diferentes repúblicas de la antigua Unión Soviética, llevando las bases militares a la frontera rusa, y dicen que Rusia es el agresor. Rodean su frontera con bases militares de la Organización del Atlántico Norte y resulta que el agresor es Rusia. Que alguien me explique a mí semejantes idioteces. Incumpliendo toda norma y todo acuerdo con Rusia, avanzando las bases militares a la frontera rusa y dicen que Rusia es el agresor. No le entiendo, que alguien me explique a mí la estupidez política de Europa y los Estados Unidos. Pero bueno, yo he dicho, la intención de este organismo no tiene en ningún momento la intención de llevar ni seguridad ni cooperación. Es el arma del capitalismo depredador y salvaje. Y se mantiene viva, se tienen que ir creando y diseñando los fantasmas o enemigos ficticios, porque no pueden detener a los diferentes complejos militares industriales, tales como el de Estados Unidos, el más grande del planeta, el de Francia o el de Inglaterra, porque esto obviamente es inconveniente para ciertas áreas de la economía, así también como para ciertas grandes multinacionales, especialmente financieras, que se encargan del financiamiento de todo este tipo de producción de armas. O sea, nada tiene que ver la cooperación y seguridad. Es todo lo contrario, mantener vivo un organismo que sirve como brazo operador para ir robando la soberanía de las diferentes naciones y de esta manera poder saquear sus recursos e imponer su política. Porque al final, este organismo tiene como intención simple y sencillamente ir presionando a cada estado y nación para que forme parte y de esta manera abra su frontera prácticamente a las grandes multinacionales y transnacionales y que éstas se encarguen de saquear los recursos e imponer el tipo o modelo económico que quiere Europa y que quiere Estados Unidos. O sea, el modelo imperialista ellos creen que siguen siendo los dueños del mundo. Europa y Estados Unidos siguen creyendo que son los dueños del mundo y que únicamente, lo único que vale es su dinero y son sus políticas, su democracia o su supuesta libertad, su forma de pensar. El resto está mal de la cabeza porque no se somete a las ideas imperialistas de ellos. Créamelo, así es como funciona. Pero voy a otro punto interesante. Ucrania. Hablo del señor Volodymyr Zelensky, quien dice que Rusia está utilizando esto como un arma política, el gas, por esa crisis energética que vive precisamente Europa. Yo he dicho reiteradamente aquí, y lo puede verificar en cualquier parte, la misma Angela Merkel ha dicho que el señor Vladimir Putin o Rusia siempre ha cumplido con sus compromisos. Aquí,
Europa vive esta crisis económica porque ha seguido políticas totalmente equivocadas. Y como son perfectos idiotas, pues obviamente tienen que buscar a quién culpar para no quedar como idiotas ante su gente. Pero mire, voy aquí. Esta crisis económica nada tiene que ver con Rusia. Y Rusia está en estos momentos enviando la mayor cantidad de gas que jamás haya enviado a ninguna región. Rusia. Yo le he dicho todo, pero vamos aquí al señor Volodymyr Zelensky. Y cuando digo la señora Victoria Nuland, la visita que realizó, es porque justamente la señora Victoria Nuland tenía como intención persuadir al gobierno. ¿Por qué? Porque con la salida de Rusia de la Organización del Atlántico Norte, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, prácticamente con su salida definitiva, Rusia amenazó justamente, y tiene su derecho porque es lo correcto, amenazó con expulsar o quitarles todo tipo de, ¿cómo le diré?, de su inmunidad diplomática a todos y cada uno de los miembros de los diferentes organismos de cooperación y seguridad de la Organización del Atlántico Norte, quitarles la inmunidad diplomática, puesto que como Rusia ya no forma parte, estos no tienen por qué operar en el propio territorio ruso. ¿Ok? Y es lo correcto. Entonces, ¿Rusia es el agresor? No, está dando los pasos que tiene que dar ante un organismo que jamás ha respetado ninguna norma. Pero vamos más lejos. Esto fue a lo que fue la señora Victoria Nuland. No consiguió absolutamente nada. Y de que van a ser expulsados, por supuesto que lo van a hacer. Y esto, obviamente, tiene molesto a Europa, porque Europa quiere hacer lo que se le antoje con Rusia, y Rusia no tiene derecho a defenderse. Por Dios, hay que decir las cosas como son. Pero vamos aquí. Volodymyr Zelensky. Una Ucrania que hasta estos momentos sigue beneficiándose del gas ruso, sigue recibiendo dinero por los oleoductos y gasoductos que atraviesan su territorio, sigue robándose el gas ruso para sobrevivir, y resulta que aún dependiendo en gran medida del dinero y del gas o energía rusa, resulta que el señor Volodymyr Zelensky acusa a Rusia y pide más sanciones y ataques en contra de Rusia. Fíjese, cuando depende de Rusia. Pero es que, créamelo, los ucranianos cometieron un error. Primero, eligieron a un cómico. De cómico se convirtió en payaso. Y de payaso se convirtió en títere. Cómico para llegar a la presidencia. Payaso cuando llegó a la presidencia porque él no pudo manejar nada, sino lo maneja la rada o la ultraderecha justamente, o el nazismo justamente allá en Ucrania. Ellos son los que deciden qué tiene y qué debe hacer. Luego se convirtió en títere porque ahora sus políticas en Ucrania no son las que impone él, sino las que imponen desde Europa o Bruselas o del Departamento de Estado. Ya, o sea, de cómico a payaso y luego a títere. Pero vamos, este señor, ¿ok? Estoy diciendo todo tal y como es, pero vamos. Fíjese, la señora Victoria Nuland, esto no va para que usted no se olvide quién es la Organización del Atlántico Norte y cuál es el propósito. Estamos hablando de que es Victoria Nuland quien fue a Rusia. Pero estamos mirando que es la misma Victoria Nuland que estuvo en el año 2014 repartiendo galletas allá en Ucrania, mientras se daba un golpe de Estado en contra del señor Viktor Yanukovych, allá en Ucrania. Un Viktor Yanukovych que respondía o que estaba muy alineado o era socio, amigo y aliado de Rusia. Dan el golpe de Estado Europa y Estados Unidos, la señora Victoria Nuland, entonces también secretaria de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el señor Joe Biden como vicepresidente del señor Barack Obama, dan el golpe de Estado para traer supuestamente a Ucrania a los lazos europeos, una Ucrania que en estos momentos tiene una crisis interna, económica, política, social y militar. Es la nación más, se puede decir, más pobre y más inestable de toda Europa, culpa precisamente del golpe de Estado. Y resulta, bueno, entonces, ¿qué es lo que busca con esto? Estamos hablando de Victoria Nuland, que fue la responsable del golpe de Estado, que fue la que dijo que habían gastado $5 billones para dar el golpe de Estado. O sea, lo han admitido. Pero ¿cuál es la intención de haber tomado Ucrania? Bueno, tomar también, obviamente, estoy hablando de Crimea, para poder dominar el Mar Negro, pero al mismo tiempo para imponer o para utilizar precisamente a Ucrania como una nueva arma en contra de Rusia, para enfrentar a Ucrania a Rusia. Y lo están haciendo, están logrando grandes avances, pero las consecuencias serán fatales para Ucrania. Pero vamos,
Esto para que vea usted que como la Organización del Atlántico Norte jamás ha tenido como intención supuestamente o detener el socialismo o detener el comunismo. Estos son los fantasmas que se han creado y diseñado. En realidad, la Organización del Atlántico Norte tiene como sentido o es un brazo armado de las grandes instituciones financieras de los diferentes complejos militares industriales, tanto de Europa y de Estados Unidos, para seguir sometiendo a las diferentes naciones, para seguirles imponiendo la política y las economías que dependan del dinero y de la economía o de los bancos europeos, y de esta manera mantener el control sobre la nación y sobre los recursos de esa nación, llevando miseria al resto de la población. Muchos no entienden que en realidad la Organización del Atlántico Norte es un arma del capitalismo depredador y no respeta ni democracia, ni libertades, ni la soberanía de nadie. Al que no lo quiera entender, lo siento. Y esto que estoy diciendo está allí, la historia, están los hechos, está la noticia. Yo aquí pongo hechos, noticias, información, análisis correcto de lo que pasa, por qué pasa. Si usted lo quiere entender, bueno, y si no, cada quien. ¿Que van a poder con Rusia? Por supuesto que no. Es una burla, se están dando un tiro. Cada vez que actúan de esta manera, se dan un tiro en el pie. Y es que van en caída libre. ¿Quién los va a detener? Si no es Rusia o no es China los que pueden salvarlos. Estados Unidos no, porque se hunde junto con ellos. Pero bueno, esta es la locura que hay en Europa. Creen que siguen siendo el centro del universo. No es así, no es así. El mundo ha cambiado. Hasta que no entiendan que el mundo cambió, pueden empezar a mejorar. De lo contrario, se hunden junto con Estados Unidos. Pero bueno, es mi punto de vista, total. Si no gusta, le dije, dele dislike. Si le gusta, dele like. Pero déjeme un comentario, participe. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.